Estamos descubriendo muchos grandes amores. Me falta de mucha gente acá, pero estamos descubriendo, y el suyo también. ¿Cómo estamos hoy? Hasta las 7 te acompañamos, estamos en vivo, 15 minutos pasan de las 6 de la tarde. ¿Cuánto hace de sensación térmica? ¿25, 24, 24-7 en Buenos Aires? Y vamos con este tema, temón si los hay. Mientras tanto, 11 54 35 87 69, para que también opines y nos digas, pijamadas, sí o no. ¿De qué hablamos? Mirá, claro. Pijamadas terminaron en horror. Más de 30 años de prisión, así como lo estás escuchando. Tribunal dictó condena ejemplar por delitos contra la integridad sexual infantil. El caso ocurrió en Tucumán entre 2011 y el 2013. Ahí está, y con este es actual, ¿no es cierto, chicos? Año pasado abusó de las amigas de su hija durante unas pijamadas y fue condenado a 7 años de prisión. Pijamadas sí, pijamadas no. ¿Debatimos? Dale, mirá. Tú no vas a encontrar ningún investigador, ningún psicólogo forense, ninguna persona que trabaje en el sistema judicial estos casos y todos te van a decir: no dejes a tus hijos quedarse en casa de otros niños. Y entonces van a venir psicólogos que no, vuelvo a lo mismo, hay algunas personas que no, hay unos que sí, pero hay muchísimos que no, y que les parece que viven en una burbuja, ¿sabes? Hablan desde su burbuja en la que nunca han vivido experiencias de gracias a Dios, en las que viven en estratos y en esferas altas y han estudiado solamente en universidades prestigiosas, que yo también he estudiado en universidades prestigiosas, pero eso no te quita aprender y estudiar e investigar de tu vocación, a decirle a la gente no pasa nada. No, sí pasa porque desafortunadamente hay muchos. Entonces ahí es por eso que está esa confianza, cuando tú tienes muy claros cuáles son los niños. Los adultos no son amigos de los niños. Tú no eres la amiga de tu hijo. Tú tratas a tu hijo con respeto y con dignidad y la crías sin violencia. La tía es la tía, el profesor es el profesor. Si el adulto en específico no tiene un rol que cumplir en la vida de tu hijo, no tiene por qué estarse relacionando con tu hijo. Los niños son amigos de los niños. Los niños no se dan besos en la boca con los adultos. Pero si yo le doy besos en la boca a mi mamá y no entiendo que el agresor puede ser mi papá, entonces el niño, ¿cómo te va a avisar? En cambio, si tú le enseñas a tu hijo que nadie... Sí, yo sé que muchas personas me dicen, pero es que besos en la boca es la forma en la que yo comparto, tiene que ver con un tema cultural. Entonces, por eso vuelvo y te repito, ¿cuáles son las cifras? Si una de cada 5 mujeres en la adultez nos está diciendo que sufre alguna forma de abuso y que las maneras en las que los agresores a los niños pequeños sobre todo son a través del juego, de la manipulación, de la confusión, tú no vas a encontrar ningún... Ahí está, como siempre, amiga de la casa, Débora Bellota, bienvenida. Gracias. Que nos acompaña hoy para hablar de las pijamadas. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias por estar acá, por tu tiempo. Gracias. ¿Por qué sí y por qué no las pijamadas? O ahí desglosamos. Sí, depende de la edad. Empecemos con eso. Primero depende de la edad, ¿no? Y me parece que hay que conocer mucho a la familia. O sea, ya desde el principio hay que trabajar mucho la sociabilización y la gestión emocional, o sea, la inteligencia emocional. Sí. Y ESI. Son como 3 cosas que sí o sí hay que trabajar desde la primera temprana infancia. Ajá. Ahora, ¿por qué sí? Y bueno, a cierta edad los chicos tienen ganas de juntarse, hacer pijamadas, se divierten, la pasan súper bien. También fomenta un poco más de independencia, autonomía. ¿De qué edad estamos hablando que estaría bien para ubicarnos en tiempo y forma? Y en realidad, pensando en amiguitos, ¿no? Porque después abuelos y demás se pueden quedar a dormir quizás al año y medio, ¿no? Pero quizás en amiguitos suelen, desde mi experiencia clínica, suelen arrancar alrededor de los 5 y pico, 6, pero con mayor cantidad de frecuencia ya 7 años por ahí. Sí, porque además en el colegio también hacen campamentos, entonces empiezan a practicar eso de la autonomía a la noche, ¿no? Estar fuera de casa. ¿Qué hay de chicos, de chicas? Hay mixto, ¿no es cierto? Digamos, los que es las pijamadas, me refiero, ¿no es cierto? Sí, lo mixto... Ahí que te dudo. A ver. Y lo mixto depende de las edades, ¿no? Porque no es lo mismo que estén 5 nenas haciendo una pijamada y que haya un adolescente, varón, ¿no? No, claro, no. Por eso del mismo grado, yo digo. Por eso, si son del mismo grado, puede ser mixto, pero siempre tiene que haber un adulto ahí, presente, a la noche. El tema también es como hablábamos antes, ¿no? En la previa. No sé si es asegurarnos, pero chequear cómo es el ambiente de esa casa donde va a ir mi hijo, mi hija, a quedarse en la pijamada.
porque no sabemos realmente Por eso hay qué que pasa en ese anticipar, matrimonio o no matrimonio. Por ahí un hombre Sí. vive solo, una madre, ¿no? ¿Qué Sí. pasa ahí? Ese Bueno, ambiente emocional. Es un proceso, es un Hay proceso. violencia por ahí, ¿no es cierto? Totalmente. No se sabe. Es que, a ver, nunca voy a recomendar que padres puedan dejar a sus hijos irse a dormir a una casa que no conocen la dinámica, la familia, quién vive, cómo vive, que no hayan ido, que no hayan conocido a los padres en intimidad. También hay que, o sea, es un proceso. Vamos a suponer que vos querés que a los 6, 7 años tu hijo pueda hacer pijamadas. Bueno, Sí. ya 2 años antes vos tenés que haber conocido esa familia, haber ido a esa casa, haber ido con tu hijo o con tu hijo para ver cómo se llevan, cómo tratan a tu hijo, cómo se siente tu hijo también, ver si hay respeto, cómo se lleva con ese otro amiguito. Perdón, ¿y está bien que los padres o algunos padres se puedan quedar también con los chicos en esas pijamadas? Como control te hablo, ¿eh? ¿Qué sé yo? ¿Por qué se quedarían? ¿No? Me parece que al principio hay que hacer pequeñas prácticas, ¿sí? Puede ir ese niño a esa otra casa algunas horas, mamá o papá presentes, observando. De hecho, yo lo hago, ok. ¿sí? Yo voy y veo cómo es la casa, cómo es la distribución mismo, la estructura de la Chequeás. casa. Chequeo si son 2 pisos, 3 pisos, cómo son los padres, cómo tratan esos padres a mis hijos, también cómo se llevan entre ellos los niños, si hay respeto o no. Perdón, digo, hay mucha gente que está de acuerdo con las pijamadas y otras personas no. Yo estoy totalmente en contra. Por eso. A ver. Claro. Mira, partiendo de la base de que la mayoría de los abusos sexuales en la infancia son intrafamiliares, yo las familias no las conozco. Me las cruzo en la puerta del colegio, charlo con ellas, puedo compartir en un salón de fiestas, Sí, claro. pero realmente yo no sé la interna de esa familia. Y en la familia se guardan muchos secretos. Entonces, partiendo de esa base, a mí me costó muchísimo. De hecho, mis hijas yo no las dejaba ir a pijamadas. Y las madres sabían cuál era mi opinión. Sí. Entonces, bueno, por ejemplo, recuerdo que la primera vez que dejé a una de mis hijas ir a una pijamada, tenía, creo que eran 10 o 11 años, no me acuerdo bien, y la situación era que se quedaban 3 mamás que eran muy amigas, que habían armado en el living, ¿viste cuando se puso de moda las tiendas de campaña indias? Sí. Y que cada nena tenía su tienda de campaña. sí. Entonces, la madre tuvo la deferencia de mostrar un ámbito muy amigable. Cómo había preparado el living, con 10 tiendas, iban solamente 10 nenas, cada una con su tienda de campaña y su colchoneta. Nos explicó cuáles iban a ser las actividades. Se quedaron 2 mamás más. O sea, a eso me refería. Claro, el ambiente para mí fue tan planteado de tal manera y yo sentí que era muy seguro, y además una de las mamás es íntima amiga mía. Sí. Entonces, fue. Sí. Pero en el resto de las circunstancias no, porque yo siempre pienso, hay hermanos, hay padres, viene el hermano con amigos y yo no sé cuál es la situación. Entonces, la verdad que yo a ella se lo expliqué y entendían perfectamente que era no. Sí. Ahora, también te digo algo. Luego me pasó algo muy curioso. Yo soy de la opinión que los chicos tienen que irse a la cama temprano. Ok. Y que todo lo que pueden hacer para divertirse, no hay ningún motivo para que eso ocurra a la 1 de la mañana. Sí. En segundo lugar, cuando mis hijas empezaron ya un poquito más grandes a ir a pijamadas, ocurrió algo increíble. Mis hijas dejaron de ir y cuando las invitaban no iban por voluntad propia. ¿Por qué? Me duermo, me molestan, yo tengo sueño, hacen ruido, me molestan y me despiertan y quieren que haga cosas que yo no tengo ganas. Entonces ahí Sí. cayó por su propio peso el hecho de que mis hijas se duermen temprano. Claro. Y que entonces que para ella tener que pelear físicamente con el sueño no era para nada divertido. Entonces Sí, sí. fue ya una decisión de ellas. Sí, voy para acá, ahí voy con vos, pero sí, Mónica. Sí, yo tengo otra visión. A Tengo ver. la visión que entre los 10, 11, 12 años hay que prepararlos para un pequeño desprendimiento. Y estos son los primeros desprendimientos que los chicos quieren. Y que la herramienta tiene que estar en el propio niño o niña. La conversación tiene que estar desde ese lugar. Que si se siente incómodo, que no hay secretos con adultos, que no haya incomodidades, vos me llamás enseguida estoy. Empezar a darle herramientas,
porque cuando hablamos de intrafamiliar, no hablamos de la familia del otro. Hablamos que vos se lo dejaste a abuelos. Yo soy una persona que he trabajado mucho en abuso y a veces el abuso está donde menos te lo esperás. Entonces, a veces difamar con casos que pueden ocurrir, como son los casos estos públicos, donde un papá fue, hace que nosotros le tengamos más miedo a la sociabilización de nuestros hijos con los otros humanos que dejarlos solos en la computadora. Y hay, mientras crece alto índice de grooming, de delitos cibernéticos, donde se encuentran con los chicos, hay estupro, hay adultos que están chateando con los adultos, hay un montón de delitos nuevos que la gente está contenta porque se quedó en el cuarto y resulta que estamos frente a otros peligros. Y acá sociabilizar, si está bien supervisado, como dijo la licenciada, con la familia, que conversemos con nuestros hijos sin decirle, porque trasladarle mi miedo, si yo sufrí algún abuso, no lo va a hacer más fuerte, lo va a hacer más miedoso o igual de miedoso. En cambio, darle herramientas sin coartarlo, pero vos llamame, mira que yo voy a estar toda la noche despierta, vos me llamás, yo voy, no guardes secretos con ningún adulto, no te sientas incómoda, no toleres, si no la pasas bien, te paso a buscar. Eso. Ahí voy a leer algo, pero ¿qué te pasa con esto que escuchaste recién, tanto de Lola concuerdo como sí, concuerdo al 100%. O sea, la familia donde se va a quedar tu hijo tiene que ser una familia que vos recontra conozcas. Y aún así, no solamente hablamos de abuso acá, la dinámica del otro. Digo, padres discutiendo delante de tu hijo que quizás vos eso lo trabajás un montón en tu casa, tu hijo no escuchó nunca una conversación, digamos, de elevado tono y le escucha en la casa. O sea, tiene que ver con la dinámica también, no solamente con abuso. Y hay que hablar antes, los chicos tienen que tener muchos recursos. En la crianza hay que trabajar mucho esto de los espacios íntimos, el no hay que trabajarlo mucho. Hablando de no, mira, pijamadas, ¿por qué en casa elegimos decir que no? Dice, quiero compartirles con mucho cariño por qué en mi casa no hay pijamadas. Dice, con 10 y 7 años no creemos que sea edad para dormir fuera de casa. Eso pensamos nosotros como padres y respetamos a las familias que piensan distinto. Simplemente me preguntan mucho por este tema y yo les cuento, el porqué de nuestra decisión. 1. Su entorno es su refugio, su cama, su almohada, sus rutinas. Todo eso los reconforta y les da seguridad. 2. Supervisión real. Estar atentos es distinto a solo estar presentes. Está muy bien. Aún creemos que no tienen suficiente edad ni madurez como para quedarse toda una noche en pijama. Aclaro, distinto es un campamento, etcétera, dice, organizado por el colegio. Tenemos un punto más, ¿no es cierto? El punto 3 dice así, de esta respuesta que se viralizó, por supuesto, en el por qué en casa elegimos decir que no. Cuando quieran me lo mandan. El 3 es si estamos, si no, sigo. No pasa nada. Esto lo dice Julieta, esto es de Bariloche, de Argentina. Bueno, hasta ahí voy. Cuando esté el 3 me dice, no pasa nada. Ah, está muy bien, ¿no? De los por qué no. ¿Qué te pasó, Omar, con esto? A ver. Elección. No, fundamental en relación a lo que decía Débora, porque también hay que decirlo, parte de paternar y maternar es generar la frustración en los niños. Suena fuerte decirlo así. Dale, a ver. Pero el no conlleva también que no sea visto como algo simplemente prohibitivo, no porque no, sino no, explicándole por qué se convierte en el orden de la ley, en el orden del cuidado, el no como un cuidado. Por supuesto que es importante, estoy de acuerdo con lo que decías vos, conlleva al proceso de socialización, 6, 7 años con mucho resguardo, con mucho cuidado, porque los niños a los 6, 7 años todavía no tienen la capacidad de verbalizar lo que sí pueden tener a los 9 o 10 años. Pero es fundamental la puesta en palabra, esto que decías vos, Mónica, también. Si hubo algún abuso intrafamiliar, muchas veces esto queda silenciado, queda no hablado, quedan como secretos familiares y el niño no está advertido desde la palabra. Y es fundamental lo que decías vos, la confianza de que el niño sienta. Y también en lo que decías vos, que estoy de acuerdo, no solo en la cuestión simplemente que es algo lo más terrorífico, que es el abuso a un niño, sino simplemente hábitos distintos. Que el padre consuma marihuana delante de los niños o que tome alcohol compulsivamente delante de los niños. Hábitos que capaz que tu hijo no vive en tu casa con vos y lo vivencia en otra casa. Hay que
digo, poder hablar también con el adulto que se va a quedar, con quién van a estar los niños, va a haber algún adulto de referencia, porque lo que sucede también muchas veces es que, bueno, la pijamada está en la pieza del fondo y los adultos lo toman Sí, como un descanso. un poco lo que decías Hay que vos, tener digo, mucho cuidado. chequear lo más posible, ¿no es cierto? Dónde va a estar Sí, mi hijo, sí. si quiero estar un rato. Como dijiste, está buenísimo. Sí. Estoy un rato, chequeo, estoy ahí con la mamá, que ya la conozco, o el padre del chico donde se va a quedar a dormir, sí. Mi hijo tiene 7 años y se quedan en mi casa un montón, sus Ok. amigos. Y se ¿Qué pasa quedan con los padres de 2, esos 3, chicos? confían un montonazo, confían mucho. Sí. Yo todo el tiempo les estoy mandando fotos, les estoy diciendo, mira lo que hacen, lo que no hacen. Con mi marido nos despertamos 3, 4, 5 veces ¿Cómo es una por dinámica noche. rápido de esa pijamada que organizás en tu casa? Por una noche? lo general se da y lo empezaron a proponer los chicos. Sí. No lo incentivamos nosotros. Me quiero ¿Dónde? quedar, en el Comedor, living. en el living. Todos en el living. Colchones, lo que se Todos en el living, con colchones en el piso, Sí. cada uno en su cama, en su colchón, con su agua. Sí. El tema del baño, respetar mucho la intimidad de todos, dejarlo bien claro, primero uno, después el otro. Como también están en la etapa, cerrando lo que es la etapa fálica, ¿no? Ahí hay mucha redirección de la libido a lo sexual, entonces puede ser que empiecen como a tocarse, ¿cómo no? A tocarse, Sí. ¿no? Sus partes íntimas, entonces hay que estar siempre observando mucho y muy presente. Entonces es esto, es ir notificándole a los padres todo lo que está sucediendo desde el momento que empieza. Y la pijamada es también irse a dormir, no es quedarse despierto toda la noche, ¿no? Vemos una película, pochoclo, se van a dormir. Sí, compartir ese momento. Sí, compartir, ellos lo lúdico. pasan bárbaro, pero está súper cuidado, hay reglas, hay límites, por supuesto, y los padres están al tanto de todo. Pero bueno, quizás confían en mí porque me conocen. Claro. Pero no siempre. Mi hijo, por ejemplo, no se quiere quedar en ningún lugar. ¿Marina? Y por ejemplo, en los casos, Débora, justamente te iba a decir, de los chicos que no se quieren quedar en ningún lado porque son tímidos, ¿cómo estimular que puedan hacer? Porque ahí se presenta otra situación, porque son chicos que por ahí después les va a costar integrarse en otras situaciones. Hay que ver el motivo, ¿no? Quizás es timidez, quizás es miedo, temor. También piensen que la casa en sí, el día es una cosa y a la noche la casa se transforma en otra historia, es otro clima, otro ambiente, aparece la soledad, aparece el dormirse solo, hay que revisar también los hábitos de sueño, capaz ese niño se duerme con la musiquita, con masajitos y en ese momento no lo tiene, pero sí es clave, si no quiere, nunca forzar. Claro. Digamos, esto no es para que vos seas independiente, autónomo y sociabilices, tenés que hacer pijamadas. Bien. No es obligatorio y siempre es mejor, los padres tienen mucho miedo a esto y no es exagerado tener miedo, está muy bien tener miedo porque te permite ser precavido también, ¿no? Y cuidadoso. Entonces, si ese niño no quiere y todos sus amigos sí se van a dormir con otros nenes, no es necesario que lo hagan, no hay que obligar. Y también es esto, en el momento que te estás quedando dormido o dormida, si no querés, le decís a la mamá o al papá y yo te voy a buscar. Perfecto. A la hora que sea. ¿Sí? Y de hecho, el padre que recibe a esos niños estará atento. Si Listo uno de para ellos, llamar a- 3 de la mañana, se quiere ir, Se quiere ir. te llamo y lo Hablamos- venís a buscar. Habló de pijamadas hoy, ¿eh? ¿Qué opinas? 11 58 35 87 69. Débora Bellota estuvo con nosotros. Un aplauso. Muchas gracias. Gracias. ¿eh? Muchas gracias. Ahí venimos, en el último bloque ya está la señora Andrea Guidón en el íntimo. Ahí venimos con ella, mirá, dale.